César Sanz. Hola, buenas tardes. Hoy voy a entrevistar a mi papá, que se llama César Sanz. Mi tema fue la música y, y su evolución tanto en diseño como en sonido. Entonces ahora se va a presentar mi papá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sanz, soy el padre de Andrés Felipe Sanz y muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Este tema me interesa mucho, y ya que gran parte de mi familia tiene influencia en la música, y pues a mí me gusta mucho la música. Y bueno, mi primera pregunta pues va a ser ¿cuál es el instrumento más usado en la actualidad? El instrumento más utilizado en la actualidad es la guitarra, por su, por su facilidad en la consecución, tanto pues económicamente, ya que su valor es muy accesible, y también debido a que la guitarra es un instrumento que no es muy complejo para su aprendizaje. Bueno, entonces vámonos un poco más al lado de diseño. Entonces, ¿cuál sería el instrumento en diseño que ha cambiado más? El instrumento que considero yo que ha sufrido mayor cantidad de modificaciones en cuanto a su diseño a lo largo de la historia es la guitarra, ya que debido a su difusión y a su masificación, entonces pues en esa misma proporción ha sido sometida a diferentes cambios en cuanto a su diseño. Puedo mencionarles que primero era la guitarra acústica, luego pasó a ser guitarra eléctrica, luego guitarra que no tiene cuerpo, como la escopetarra y muchos otros instrumentos. Ok. Bueno, ahora, ¿cuál es el instrumento más famoso en la historia de la música? En cuanto al instrumento más famoso, yo creo que hay varios. Tenemos el piano, el violín, la flauta, la guitarra, en fin, yo creo que son como los instrumentos más conocidos y que más han tenido difusión desde los inicios de la historia musical. ¿En qué instrumento crees tú que tiene mejor sonido? En lo personal, considero que tengo cierta predilección por los instrumentos de viento, por lo que considero que el mejor sonido lo produce el oboe. Es un sonido profundo, melancólico y es perfecto para reflejar el estado de ánimo del compositor y del intérprete. ¿Cómo el sonido de un instrumento podría cambiar toda la canción? El instrumento es la base de cualquier composición musical, así que de una buena elección de ese instrumento depende que la pieza musical, que la composición que se esté ejecutando pues sea exitosa. Entonces considero fundamental el sonido de un instrumento para darle realce o sencillamente quitarle fuerza a un tema musical. ¿Qué, qué tanto ha cambiado el sonido y el ritmo de la música de antes a ahora? La música, como toda manifestación artística, constantemente se ha sometido a una evolución. Por ejemplo, desde tiempos antiguos, cuando se hacía música clásica, los instrumentos y los sonidos pues eran diferentes. Se utilizaban violines, contrabajos, timbales, etcétera, muchísimo otro tipo de instrumentos, y pues a medida que ha ido evolucionando pues ha sufrido ciertos cambios. Por ejemplo, las bandas de rock con otros instrumentos, bandas folclóricas, etcétera. Y para terminar ya esta entrevista, la última pregunta, eh,
el diseño de un instrumento puede cambiar su sonido o afectarlo. Sí, la respuesta es sí. Obviamente el diseño de un instrumento cambia su sonido. No es lo mismo el sonido de un oboe, que es un instrumento de viento, con el sonido de una flauta traversa, que también es de viento, pero con un diseño diferente, o el sonido de una flauta piccolo, también suenan diferentes, o el sonido de un violín con una viola o un violonchelo. En fin, definitivamente el diseño del instrumento afecta